Hola mis amigas, mis amigos de Voz de País, soy Francisco Figueroa, compositor, escritor, periodista, compositor. He producido televisión, radio, prensa escrita durante toda mi vida y ahora en el periodismo, que es mi carrera profesional, estoy desarrollando o estamos desarrollando con un equipo completo este proyecto de Voz de País, uniendo a la diáspora salvadoreña, donde están, a cada quien lo vamos a ir encontrando en su lugar de donde vive. Queremos conocer qué hacen, compartir en este canal las historias de todos estos heroicos hombres y mujeres que en el mundo están poniendo muy en alto el nombre del Salvador. Y bien, hoy tenemos a otro gran compositor. Él es Tato Enríquez, a quien conocí hace años, personalmente en México, quizás hace más de 20 años, pero es un hombre que ha evolucionado mucho, ahora está en los Estados Unidos y voy a comenzar esta entrevista haciéndole una pregunta. Bueno, Tato, ¿cómo fue que empezaste en la música? ¿Tocaba guitarra? ¿Aprendiste a tocar algún instrumento específicamente? ¿Cuál era la actitud de tus padres ante tu decisión de dedicarte a la música? Bienvenido, Tato. Tocaba la guitarra eléctrica, la guitarra, ¿cómo se llama? Clásica, eléctrica, iba a decir. Eléctrica era yo. Y él era un melómano, le encantaba mucho la música clásica y compuso bastantes piezas, pero ya al momento de la pregunta crucial, la del millón, de qué iba a hacer en la vida, cuando le dije que quería ser músico, pues no le pareció mucho de la idea del todo. Sin embargo, pues debo admitir que finalmente me terminaron apoyando mucho. Ella y sobre todo mi mamá, que hasta la fecha la tenemos con vida, bendito Dios, y es la fan número uno de todo lo que... Ok. Bueno, ¿cómo fue que iniciaste tocando guitarra, yendo a la escuela? ¿Qué instrumento? ¿Cómo fue que inició tu vida ya de músico? Sí, fíjate que de hecho, mi papá, nos puso a mi hermano, a Luis Ricardo y a mí, a clases de guitarra clásica con el maestro don Cándido Morales, un gran músico, discípulo de Mangoré. Entonces Sí. yo estaba muy chiquito, la verdad que no aprendí mucho porque pues, tenía 7 años, 8, entonces no me daban las manos muy chiquitas para la guitarrota. Ajá. Entonces la dejé. Sin embargo, estuve friegue hasta que pues, logré que se comprara un piano para la casa, que siempre sentí mucha conexión con los teclados y el piano, que es algo que realmente después estudié de manera más formal. En El Salvador tuve clases particulares con don Paco Avelar, también un gran pianista, y me dio muchas bases, la verdad, armónicas y teóricas. Y ya en la Ciudad de México, cuando me fui a México, ya tomé pues, talleres. ¿En qué año fue que te moviste ya para México? ¿Y te fuiste ya definitivamente? ¿Ibas con la idea de quedarte o solo fue una visita y después fuiste cambiando de opinión? ¿Cómo fue eso? No, la visita surgió a raíz del videoclip que hicimos en El Salvador de la canción Amanecer del grupo Crisol, que era donde yo era el vocalista y el compositor. Sí. Hicimos un videoclip con un gran amigo que lo has de conocer, David Pinto, gran director de videos y de cine. Sí, él fue el que me llevó a tu casa, ya me acordé, él me llevó a tu casa. Sí. Ok. Sí, dale. Exactamente. El buen David. Entonces, a raíz de eso, esa visita fue a finales del 90 o 91, creo yo, 90, finales del 90, porque ya había pasado la ofensiva, pero estaba en puerta, ya se vislumbraba que habría acuerdos de paz, ¿no?, en El Salvador. Entonces, eso llamó mucho la atención, sobre todo en la franja noticiosa, porque pues llegar un muchacho que canta sobre la paz en un país en conflicto siempre es interesante, ¿no? Es como que ahorita recibiéramos a un cantautor iraní o iraquí o de lugares donde hay mucho conflicto, ¿no? O de la Franja de Gaza. Siempre es interesante tomar la nota periodística. Ahí conocí a un grande del periodismo mexicano, que se llama Ricardo Rocha, que en paz descanse también.
gran tipo, hicimos la verdad que una amistad muy bonita, y él me presentó a parte de su equipo que trabajaban con él, y algunos tenían conexiones con disqueras mexicanas. Entonces me dijeron que no desperdiciara mi talento en otro lugar y que intentara hacer algo en México. Entonces regresé a El Salvador ya con la idea de, pues yo trabajé en publicidad, trabajé en medios de comunicación, pero ya con la idea de ahorrar un billetito y poder regresarme a la Ciudad de México a hacer lo que siempre quise hacer, que era dedicarme por completo a la música. Bueno, me comentaste la vez pasada que habías logrado colocar uno de tus temas originales con Pedrito Fernández. Sí, justamente. Contame cómo fue esa experiencia, cómo fue eso. Sí, ¿Le bien loco, soltaste el billetito? No, al contrario, me tenían que pagar a mí. No, fue bien loco porque yo firmé un contrato como rockero, como música pop rock, con un sello mexicano, que en aquel momento era independiente y luego fue absorbido por una compañía mucho más grande. Al llegar a esta compañía grande, me reúno con los directivos, sobre todo con el editor, el encargado de coleccionar canciones y tener relación con los compositores. Y entonces me dice que por qué no me atreví a hacer canciones para artistas también, que eso podría también impulsar más el éxito en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Sí. Un reto muy grande, la verdad, porque yo dije, ese saco no me queda, o sea, nunca me vi haciendo canciones para otros, pero intenté el ejercicio, terminé esa primera canción con otro gran compositor mexicano que pues también estaba en ese momento buscándola, ¿verdad? El señor Raúl Ornelas, con el cual tengo una amistad de muchos años hasta la fecha, y un catálogo bastante significativo que con canciones que he hecho con él han sido grabadas varias. Y esta, entonces presentamos el tema. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema? El tema se llama Tú, está grabado en el disco de 1995 de Pedro Fernández, que usa un traje de charro gris, y así se llamó el disco, Pedro Fernández. Luego la han versionado en algunas otras géneros del regional mexicano y ha sido incluida en colecciones del mismo Pedro, como un álbum que se llama Lo más romántico de Pedro Fernández. ¡Wow! Y bueno, una curiosidad, ¿se vive de esto? ¿Vive de esos? ¿Genera regalías? Claro, gracias a esa primera incursión como compositor, vi una avenida por la cual era más viable transitar en el aspecto de poder hacer un ingreso económico más constante, y en una de esas, pues, más nutritivo. Y pues empecé a aprender, a componer de manera ya más sistemática. Empecé a tallerear con todos estos grandes autores, entre ellos Rayleigh Barba, que después fue el líder de Elefante. Nos juntábamos en tertulias interminables, noches interminables con Fato, con Miguel Luna, con Santos Diablito, que es Bruno Danza, Ferra, otro compositor argentino, bastantes amigos que logré hacer en esa época, y que entre todos pues nos hacíamos el foro de presentarnos canciones originales, y cada quien teníamos la madurez, ahí aprendí la madurez, una de hacer coautorías y otra la madurez de recibir críticas siempre constructivas sobre los trabajos, y también aprender a hacer críticas constructivas sobre el trabajo de otros. Era una especie como trabajo de taller. Yo asistí a una reunión en un teatro, ¿sí? Teatro Medina, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, donde los vi a todos y yo me quedé con la boca abierta porque yo veía la calidad de las composiciones de ustedes y tocaban las que nadie les compraba, las que ofrecían a las disqueras y no las usaban las disqueras, y yo decía, ¡juela! Y una vez me tocó llevar yo varias veces llevé mi música original, y en una ocasión recuerdo que cuando fue un Polygram, que yo lo llevé en cassette, y recuerdo que había una mesa enorme llena de cassettes así de canto,
puestos así paraditos, pero una mesa enorme. Y yo dije, ¿contra cuántos estoy compitiendo para grabar una canción? Entonces, el hecho de que hayas logrado meter una canción ha sido un gran logro. La verdad que sí, porque pues sí, la competencia es grande, hay mucha creatividad y definitivamente eso se transmite de generación en generación y ya lo traen, es como un chip, ¿verdad? Que el mexicano hace muy buena música, tiene mucha coherencia para contar las historias, eh, amor, desamor sobre todo, pero, pero todo eso para mí fue muy importante aprenderlo. Después ya me especialicé un poquito más y tomé algún taller de literatura en la SOGEM, que es la Sociedad Gremial de Escritores de México, pues Wow. para darle un poquito más de profundidad y sobre todo de saber bien las métricas y la versificación y todas estas reglas que incluye lo que es la composición, no solo de poemas, sino que también para mí, en mi caso, letras de canción. Para los compositores ¿Por qué? salvadoreños, Porque siempre, ajá, dime. sí, porque siempre tuve gran admiración por los grandes cancionistas, sobre todo españoles como Serrat, Sabina, Auté, toda esa gente que entregaba unas letras impecables y realmente muy bien trabajadas. Entonces dije, hay algo ahí que yo no conozco todavía que me gustaría saber esa manera para poder aderezar con esos ingredientes algún intento de canción de los que he hecho. ¿Cuál sería para ti que has tenido formación en el área? Porque yo estoy en la Sociedad de Autores y Compositores, habemos acá en El Salvador compositores, aunque yo siento que la competitividad no nos hace crecer, porque la competitividad es buena en el sentido de que te pone referentes muy altos y tenés que, ¿verdad?, trabajar para llegar a esos estándares, a esos niveles. ¿Qué recomendación le darías Exacto. tú a los compositores nacionales de El Salvador para mejorar su trabajo creativo en la música? Sí, no, sí, definitivamente. Mira, también en El Salvador hay una tradición poética impresionante, interesante. Desde el poeta niño Alfredo Espino hasta eh, Gavidia, ¿no? Francisco Gavidia, tremendos escritores como Masferrer, ya no digamos Roque Dalton sin meternos en la parte que tiene que ver con la política, pero en la estructura Roque Dalton era un gran poeta reconocido hasta la fecha en cualquier parte del mundo. Y creo que el compositor de canciones en El Salvador está un poco alejado de esa parte de la técnica de la literatura y es lo que creo yo que debería, si algún consejo tengo, es acercarse más a esa rama y darle por ahí para poder mejorar la calidad de los textos. ¿Verdad? La música, esa es otra cosa, hay grandes músicos en El Salvador, talentosísimos, donde sí siempre he sentido que ha habido o que hay alguna, pues, por decirlo de alguna manera, de eficiencia, es eso en la elaboración del texto. Porque el hacer canciones no es conformarse con las primeras cosas que se te ocurren y las primeras frases y dejarlas, o con una frase genial y después meterlo y rellenarlo con cualquier otra cosa. No, Claro. hay que tener una narrativa, hay que tener toda una secuencia lógica de ideas y sobre todo, después de todo ese contenido y esa forma del mensaje que uno quiere dar, luego volverlo al mensaje de canción o al formato de canción, que es un lenguaje popular para poder conectar. Un ejemplo grande es Rubén Blades. Sí, wow, ahí sí has tocado. Has logrado colocar otras canciones tuyas y me gustaría que me dieras un ejemplo de una letra que a ti te haya gustado de una obra tuya, que nos la compartieras.
A ver si te la puedes de memoria, porque cantado es más fácil memorizarlas. Claro. Sí, fíjate que afortunadamente sí me gusta mucho lo que he escrito de unos años para acá, porque lo he tratado de hacer con esa conciencia. Y hay canciones que me han dado bastante satisfacción, la verdad, tanto a nivel de fama, de que las canciones se han vuelto muy famosas, porque han sido grabadas por grandes agrupaciones, como canciones que yo también he grabado en mis propuestas personales, ¿no? Hay una en especial que me gusta mucho, que escribí, que se llama Coplas, de hecho basado en ese formato de las coplas que eran de Manrique, el español del siglo XVIII, donde eran octasílabos y eran cuartetos, es decir, 4 cuartetos de octasílabos. Y esta dice: yo no le temo al fracaso, el triunfo me asusta más, porque el que sube muy alto no sabe en dónde caerá. No me da miedo el infierno, el cielo me asusta más. Prefiero seguir ardiendo a no volver a pecar. No me da miedo la vida. La muerte me da igual. Si el día que me despida, nada me voy a llevar. El orgullo más grande, te decía que qué bonita pregunta. Híjole, son bastantes, la verdad, porque saliendo de El Salvador, uno de los orgullos bonitos allá, pues fue obviamente tener alguna canción en las listas de popularidad de nuestras radios. Luego llegar a un país tan grande como México y de repente estar sentado en un lugar donde yo había visto solo a los grandes artistas que yo admiraba. Y otro de los orgullos enormes, pues obviamente es hacer shows, ver que la gente disfruta de la música que hago. Y otra es que oír las canciones cantadas por grandes intérpretes y agrupaciones, y las cuales se han vuelto éxito y se han vuelto parte de lo que es la banda sonora de la vida de muchas personas. Hay gente que se ha enamorado con canciones que he escrito, hay gente que se ha divorciado también con canciones que he escrito, es decir, hay de todo. Estar presente en la vida de los seres humanos, ese es un gran orgullo, con el arte, obviamente. Gran privilegio realmente. Son cosas que yo las he vivido en otras áreas, pero sí, me imagino que para vos ha sido una cosa sorprendente y sos parte del orgullo salvadoreño, porque muy pocos salvadoreños lo han logrado, ¿ves? O sea, todo el mundo pone el ejemplo de Álvaro Torres, pero tu nombre también está en la lista de los salvadoreños que han logrado escalar en las listas de popularidad de la música. ¿Y cuál ha sido, digamos, el momento más complicado y difícil que has pasado que tenga que ver con tu opción por el arte y la música? Mira, la vida de un artista per se no es nada fácil. Hay que estar loco para dedicarse a esto, definitivamente. Emocionalmente, casi siempre los artistas vivimos como una montaña rusa, ¿verdad? De emociones, de equilibrio mental también, ir expuestos a muchas cosas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos seres muy sensibles. Nos afecta todo lo que vemos, lo que entra por los sentidos, lo que entra por la piel, las emociones, las relaciones. Creo que no las vivimos de la misma manera que lo vive la mayoría de las personas. Por eso creo que cuando Dios nos da ese don, también nos pasa una factura, ¿no? Y la factura creo que es esa, es vivir en bastante zozobra a veces, y hay momentos muy duros. Yo he tenido momentos muy críticos, estuve a punto de perder la vida una vez por una enfermedad muy agresiva. Afortunadamente salí adelante, fueron 3 años realmente de parar, de hacer esto que tanto amo, y ahí pasé por cosas muy oscuras del alma, ¿no? Me enfrenté a muchos
demonios personales internos y, ¿por qué no decirlo? También a muchas tendencias, ¿no? Tendencias, incluso llegué a pensar en quitarme la vida si no me llevaba la enfermedad, pero afortunadamente pues he salido adelante. He tenido también el gran privilegio y la gran fortuna de poder trabajar en mi parte espiritual. De hace muchos años he leído mucha filosofía, he leído mucha onda pro vida. Tuve la fortuna de estar en la India, en Nepal, obviamente en Europa, y son cosas que me han nutrido el alma y que también me han servido mucho, no solo como compositor, sino como persona, porque al final el reto es ese, no es ser el mejor artista ni un gran artista. Creo que el reto es ser una gran persona y una mejor persona cada día. Sí. Y a eso nos estamos hoy, en este momento. Es lo único que hay. El presente, decía don Facundo Cabral, que también tuve la gran fortuna de convivir con ese ser humano tan especial y del cual aprendí a través de charlas muy largas muchas cosas y aprendí cuál es realmente el propósito del trabajo del cantor, que venía de una tradición también de Atahualpa Yupanqui y de varios cantadores, tanto argentinos como españoles, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo?, latinoamericanos. Y es llevar alegría, llevar la alegría, transmitir y aprovechar estos instantes, estas oportunidades, porque no sabes quién te va a escuchar y tal vez por algo que se dice y que uno ha experimentado le puedas dar un clic y puedas mejorar las ganas de vivir, la razón de existir para alguien. Sí. Bueno, a mí me parece que los artistas estamos como en una tercera dimensión, en otra dimensión, convivimos acá, pero nos cuesta. Yo generalmente he tenido muchos amigos artistas, muchos de ellos han caído en temas de drogas, de alcoholismo, de cosas así, de adicciones, y yo siento que a veces que no aguantamos este mundo, como dice la canción de Alejandra, ten cuidado con el corazón, acá abajo en este mundo material. Yo creo que nos hace mucho daño, nos daña más a nosotros, porque hay gente que es más dura, más fuerte, resistente, pero la sensibilidad del artista nos hace especialmente sensibles y nos debilita bastante este mundo. Y quisiera, cambiando de tema, ¿cuál es el futuro que le ves a la música? Cuando yo visitaba las disqueras allá, me decían de que había la música Kleenex, le decían, que eran como las canciones desechables que hacían moda un tiempo y se iban después al carajo, contra las clásicas como Armando Manzanero, que incluso yo creo que ya también van desapareciendo, digamos, del uso de la gente. Pero ¿qué futuro le ves vos a la industria de la música con todo lo que está sucediendo de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías? Fíjate que es una gran pregunta, Francisco. Yo difiero un poco en el concepto de que, por ejemplo, música como la de Armando Manzanero, gente de ese calibre de composiciones, tienda a desaparecer. Al contrario, yo pienso que se va a seguir haciendo, se va a seguir consumiendo y se va a seguir grabando. Okay. La música desechable siempre ha existido. La música que es para un fin netamente comercial y momentáneo, de un éxito momentáneo, fugaz, también existe. Así existen muchos proyectos, la mayoría quizás, y a veces no tenemos, bueno, somos presa de las decisiones de otras personas para solo consumir eso o solo estar expuestos a ese tipo de música. Pero por otro lado, siempre hay movimientos interesantes. Yo siento que ahorita estas nuevas generaciones, y te estoy hablando de muchachos de los 14, 15, a los 20 años, están volviendo a una forma de ya no consumir cosas tan perecederas, sino que incluso acá en Estados Unidos hay un movimiento enorme de chavos
que están haciendo música muy al estilo de lo que hacía Frank Sinatra, de los años 50, incluso 40, y dices, ¿qué está pasando? Al final te das cuenta que todo es cíclico y que todo vuelve. ¿Por qué? Porque llega un punto en que ya estamos donde más abajo ya no hay. El lenguaje definitivamente está completamente prostituido y mal usado, ¿verdad? Entonces ya hay gente que está harta de oír lo mismo y frases tan vulgares, ¿no? En canciones que Sí. antes para nosotros sí las decíamos, hacíamos chiste y metíamos frases en un taller de composición, pero con tal de romper la tensión y buscar ese punto de risa, de carcajada. ¿Por qué? Para relajar un poco la mente y buscar la frase adecuada, ¿no? Pero jamás nos hubiéramos atrevido a poner frases tan impías o tan denigrantes y degradantes del lenguaje, ¿no? Sí. Pero pues llegó alguien y vino un movimiento y se atrevieron y funcionó y les vendió, pero ya a este punto del 2026, te digo, en lo que es el circuito de lo que es la música en español sobre todo, lo que oigo de productores, de artistas es volver a las raíces, ¿verdad? La gente se va a seguir enamorando porque es algo natural en el ser humano. Aunque dicen que un día pues ya seremos invadidos por los robots, pero mientras eso suceda, la música va a seguir siendo algo que toca el corazón. Entonces la música de Manzanero por eso ha vivido y vivirá, la música de Beatles también, o sea, son cosas que de repente, bueno, ahorita lo que está pasando, el fenómeno con Michael Jackson, hace 30 años, 40 años de esos éxitos, y volvió a estar en los primeros lugares tumbando a todos los artistas habidos y por haber que se creían los dueños del mundo musical, y el tipo ya no vive, o sea, pero ¿qué pasa? La música y las canciones y la esencia está sumamente bien hecha, bien elaborada y conecta y vuelve a conectar con todas estas generaciones nuevas. Por eso es que no pierde sentido. Yo creo que la humanidad seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo lo que se describe en la música, los sentimientos, las emociones siguen pegando cualquier época, cualquier generación, cualquier cultura. Es universal el lenguaje nuestro, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque nuestra existencia es universal, porque lo mismo que siento yo, sientes tú, siente un muchacho de 20 años, un jovencito de 13, 14 que empieza a enamorarse al ver a una mujer hermosa, al ver a alguien con quien puedas conectar. Entonces siempre va a haber la necesidad de querer decirlo. Te digo porque yo en esta última etapa de mi vida, en los últimos años, me he dedicado a formar compositores, doy talleres y ha sido muy interesante. Ahorita, de hecho, anoche tuve una sesión con dos muchachos que son veinteañeros y que dijeras tú, bueno, estos me van a querer pedir que les ayude a hacer estas canciones vulgares y todo, y no. ¿Sabes cuál es la onda que traen ellos? Hacer boleros. Sí, de veras. Y boleros como que suenen como viejos. Y les dije, puta, llegaron al lugar indicado. Y no te estoy diciendo que son uno entre mil, no. Mi hijo, que tiene 24 años, por ejemplo, él no hace boleros, pero le gusta mucho, él ya nació acá y habla mucho más inglés que español y escribe muy bien en inglés. Y todos sus referentes son artistas viejos, por eso te digo la tendencia esta de, él es un gran fan de Frank Sinatra, y él quisiera cantar como Frank Sinatra. Bueno, qué sorpresa y qué orgullo. Mira, hace poco tuve una experiencia con unos estudiantes, me hicieron una biografía por iniciativa de la Universidad Nacional, del profesor Jorge Aguilar, y lo chistoso fue
que los muchachos estaban sorprendidos por las cosas que les conté acerca de la guerra, de mi juventud, que este era otro país, obviamente. Y bueno, pero lo interesante es que cuando les digo yo, entonces fíjense que me reuní con el hijo de Roberto Cantoral, ¿saben ustedes quién es? Y se volteaban a ver todos así como, no. Bueno, es el autor de la canción Reloj, no marque las horas, y voltearon a ver todos así, no, no lo han oído, no. Bueno, pues, por ejemplo, también está la música de Mijares, ¿verdad? Y se voltearon a ver otra vez, no saben quién es Mijares, no. Híjole, dije yo, ¿en qué mundo estoy ya? Sí, Pero, digo, no dudo que haya cuestión de nichos, pero en cuanto se vuelva a poner de moda algo así mundialmente, la gente va a voltear a ver. Y es lo que te digo, los fenómenos como de la película de Michael Jackson o la película de Bob Dylan, que fue hace 2-3 años, A Complete Unknown, o sea, volvió a despertar esa fiebre de querer poder hacer algo, porque Bob Dylan para mí es uno de los genios del siglo XX, o sea, su máxima de las cosas que yo oí en alguna entrevista que se me quedaron muy grabadas. Le preguntaron, Bob, ¿qué necesitas para escribir una canción? Dijo, 3 acordes y la verdad, es todo. híjole. Entonces, sí, fantástico. 3 chords and the truth. Entonces, Genial. es maravilloso. Genial, claro. Mira, bueno, y ya para ir cerrando, otra pregunta que me preocupa sobre la industria de la música, ¿crees que la música va a ir siendo cada vez de menos públicos porque se va como personalizando la experiencia y los nichos en las redes sociales son tan diversos? Decían, hace poco creo que no recuerdo la cifra exacta, pero estaba viendo un video sobre que hay alrededor de 70,000 canciones diarias que se suben a las redes y con la inteligencia artificial y todo. Entonces se van creando como nichos. Yo veo de repente conciertos de gente totalmente desconocidos que vienen de gira a El Salvador y eso está lleno de gente y a saber quiénes son. Claro. ¿Crees que va a ir desapareciendo esa época de los grandes públicos y se va a ir convirtiendo como en núcleos más pequeños de preferencias musicales? Puede ser, como tribus, hoy se llama, exacto. Está muy de moda esa palabra de mi tribu, ¿verdad? Creo que sí, creo que algo tendrá que ver con eso, pero creo que también lo otro no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque hace cuántos años nos vienen amenazando con que los medios tradicionales ya no iban a estar para el 2000 tanto, ¿no? 2015, 2020, 2000... Hoy ya le dieron más vida hasta el 2050, que la radio va a seguir. Y yo creo que la radio nunca va a desaparecer realmente. ¿Por qué? Porque sigue siendo el medio mucho más rápido como para tener acceso, ¿verdad? Lo que pasa hoy en las plataformas, pues es la famosa demanda, on demand, que tú puedes elegir qué ves, qué contenidos quieres escuchar, qué contenido quieres ver. Y eso lo único que ha hecho es abrir un poco más el abanico. Ahora, para los artistas también creo que es un gran momento. ¿Por qué? Porque hoy con un nicho de unos 100,000 seguidores que sean fieles a tu música y a tu proyecto y a tu propuesta, puedes hacer una vida sin ningún problema y poder pasártela bien, ¿me entiendes? Siempre y cuando estés creando y creando y creando cosas que vayan satisfaciendo a ese nicho, y ese nicho va a ir trasladándose a sus nuevas generaciones, ¿no? Por eso ves en los conciertos de los artistas ya muy consagrados, ves papás, mamás, abuelos y nietos que son fan del mismo artista o de la misma música. Entonces yo creo que eso es interesante. Esa parte me atrae mucho, me da mucho gusto porque pues yo también viví la otra parte de lo que es lo que era la industria tan fría del disco, donde si no llenaba las expectativas, no solo de ventas, sino de imagen visual, estabas negado a realizar tu sueño porque había alguien que decía no se puede o no vas a poder, ¿me entiendes? Ahora eso ya no existe.
O sea, no puede el que no quiere y el que no se quiere esforzar, Ok. el que no quiere trabajar. Claro, las formas son diferentes y tenemos que, yo todos los días trato de actualizarme y quiero de alguna manera avanzar en esa parte. ¿Por qué? Porque quiero ir haciendo cada vez más grande el nicho de gente que siga lo que hago, ¿no? Y obviamente que siga también a la gente que estoy produciendo y a la gente que estoy de alguna manera llevándola por este camino borrascoso, Sí, pero realmente gratificante de la música, porque la vida para un artista, creo que la vida del artista, aparte de la parte sufrida que te conté, tiene una parte hermosísima que no la tiene ninguna otra actividad, creo yo, y es la parte de conexión. Es una parte hermosa cuando conectas con otra alma o con muchas almas más, ya sea en un concierto, con un video, con una nueva gira, eh, toda esa energía de la cual te llenas, que esa gente te entrega, que le entrega tu trabajo, eso no te lo dan muy pocas profesiones, muy poco. sí, es cierto. Bueno, grandes experiencias, Tato. ¿Y qué te gustaría ya para ir cerrando? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu país? ¿En qué Sí, podrías bueno, apoyar? Algo que puedas hacer y que te interese, te guste o que sea posible, obviamente. mira, a mí me gusta, creo que en la parte que más puedo aportar es en la parte de la experiencia personal y en la parte esta de lo que son los talleres de composición. Me parece que para el artista creativo, sobre todo salvadoreño, no para el músico que nada más ejecuta, ¿no? Porque Claro, digo, y no es que sea menos, al contrario. Respeto mucho a los ejecutantes, sé que pasan muchas horas dedicándole al instrumento para ser realmente virtuosos y hay muchos músicos en El Salvador virtuosísimos. Y hay muchos músicos salvadoreños que destacan en la industria, incluso en la industria mexicana. Yo he conocido dos o tres impresionantes, que de hecho se han vuelto maestros en la Ciudad de México. de Y eso veras. no, Ok. sí, sí, no. Luego te paso el dato de alguien para que lo entrevistes. Sí, por Este, favor. y lo que yo siento que el aporte que podría hacer es el acercar a los creativos, a los compositores, a esto, a darle más estructura, mejor fundamento, mejor, como cuando se hace una casa, la fundación del piso donde vas a construir tu obra, tiene que ser bastante sólida y eso creo que solo te lo da el aspecto de lo que es la capacitación, capacitarte en las técnicas de tanto de literatura, de poesía, como de letra de canción. Hacia dónde va el mensaje, cómo desarrollar la historia, qué ingredientes son necesarios, ¿para qué? Para hacer canciones memorables. Porque de eso se trata al final el trabajo de un músico. Y llámese el género que se llame, hasta en la cumbia. Si hay canciones que nunca pasarán de moda y siempre las vamos a bailar. ¿Por qué? Porque están hechas con el ingrediente justo y necesario para no solo hacerte bailar, sino que para gozar y para cantar y para, pues para disfrutar. Y esa es la conexión. Ok, genial, genial, qué buenas palabras, de veras. Tato, ha sido una charla muy interesante porque hemos abordado temas que creo que nos interesan a todos, los que estamos implicados en el arte y en las comunicaciones y en la cultura, porque al final de cuentas todo esto es cultura. Mira, creo que nos quedan unos minutos más. Eh, Ay, chico, qué poquito me dio este. la Fíjate que bueno, no yo, hay mucha teoría sobre la identidad y la identidad está determinada por las narrativas de las culturas. O sea, ¿cuál es la narrativa de la cultura africana? Es absolutamente diferente a la china y a la alemana. Y no a la torta alemana, sino que a la cultura. Entonces, a mí sí me interesa mucho que fuéramos trabajando la narrativa del Salvador, porque si bien es cierto, aquí ha habido una historia de mucha violencia, por ejemplo, en la producción audiovisual, yo sí no quisiera que nos fuéramos por la línea de fomentar y sacar historias de acción y porque este país está harto de eso.
Claro. Generación tras generación hemos vivido eso, pero me gustaría que nos dieras algún elemento sobre cuál es la narrativa que como país deberíamos de cultivar a la hora de escribir canciones, a la hora de hacer novelas, a la hora de hacer cine o a la hora de hacer audiovisuales. Híjole, qué bonita pregunta también. Mira, pienso que El Salvador culturalmente tiene cosas que no están a flor de piel. Me parece que hay que investigar, hay que hacer el trabajo, tanto con antropólogos, con historiadores del arte, con gente que se ha dedicado a rescatar. Incluso en algún momento alguien me comentó que había hasta un instrumento nativo del Salvador, y no solamente hablo de las ocarinas, sino que ya era un instrumento, digamos, que daba una cierta gama de notas. Tal vez no son los 12 semitonos a los que estamos acostumbrados, pero sí sería muy interesante pues, ir abajo de las raíces, que algo debe haber. Otra, esta manera en que nos ve el mundo ahora, en el aspecto de que El Salvador es un país visitable, afortunadamente con esto que se ha tranquilizado mucho la parte de violencia, o al menos en el exterior esa es la noción que se tiene. Y sí se ven que hay mucha gente yendo a El Salvador, entonces sería bonito poder rescatar y darle valor al trato que la gente siempre dice que recibe de un salvadoreño en El Salvador, como un anfitrión, ¿me entiendes? Eso por la parte, digamos, cotidiana, y la otra, pues, las emociones, las historias. Hay personajes en El Salvador, hay todo. Yo tengo un proyecto que he querido siempre desarrollar, a ver si lo podemos hacer, y si de esta entrevista puede salir alguien que se sume, sería bien interesante. A mí me gustaría musicalizar, por ejemplo, los cuentos de Barro de Salarno. Wow. Hacer canciones con cada temática de cada cuento. Creo que sería un proyecto cultural y popular también, ¿por qué no? Súper interesante, ¿me entendés? Sí. Tratar de armar los textos de las canciones con compositores salvadoreños, obviamente, y poder producirlo y manufacturarlo o ponerlo en las plataformas, pero entregarlo de una manera no testimonial únicamente, sino que con una producción digna como para poder alcanzar el estándar de calidad que requiere la industria de la música. Okay, y entonces poder tener, entonces sí, dar un paso y decir, esto se hizo en El Salvador y qué buena calidad de grabación, de composición, de interpretación, de dirección, tiene todo esto, y el contenido que sería único. Ok. Bueno, nada menos ahora en la mañana estoy hablando con un actor joven, tendrá 22 años, yo estoy dando clases sobre la actuación de la voz, porque soy locutor, soy actor de la voz, y Okay. yo estoy queriendo impulsar una idea que es hacer la radionovela o la ¿cómo es? Radioteatro o radionovela. Entonces hay una obra de Matilde Elena López que se llama Oda a Anastasio Aquino, algo así, que es con coros y todo. Yo hice el presupuesto porque me pidieron presentar el proyecto y no lo pude bajar de $10,000 porque hay que hacerle arreglos musicales, porque lleva coros, lleva canto, y sería muy interesante retomar esa obra. Este muchacho está bien entusiasmado y esa es una sorpresa que también yo me estoy llevando, de que los alumnos que tengo, cuando los pongo, por ejemplo, a improvisar, hacemos ejercicios de improvisación, se ponen a improvisar sobre Panchimalco, sobre el Cerro Las Pavas y de Cojutepec, que empiezan a rescatar en sus improvisaciones sus orígenes en el país, y eso a mí me alegra mucho porque creo que tenemos el prejuicio de que las nuevas generaciones no van a apreciar nuestra cultura. Yo creo que están abiertos a aprender todo lo que existe en El Salvador, que es muy rico. Y entonces podríamos pensar en esa obra de Matilde Elena López, irle dando taller y adaptarla luego a audio, ¿verdad? Para poderla ya producir con las
con todas las de la ley, con calidad, sería interesante y rescatar una página tan importante de la historia salvadoreña, ¿no? Yo creo que ese es el compromiso, porque contenido hay, lo que hay que hacer es encontrar la forma para poder, digo, obviamente encontrar el apoyo económico para poder desarrollar una obra que tenga un estándar de calidad alto. Eso es lo único que falta. Lo demás, creo que lo más difícil ya se tiene, y es eso, los contenidos, porque como te digo, es de desenterrar un poquito más, de desempolvar cosas, libros, historia, situaciones, anécdotas, qué cosas tan peculiares que han pasado en El Salvador, qué personajes de la vida de El Salvador tan únicos tenemos. Tenemos un gran futbolista, tenemos un gran poeta, tenemos hasta un santo, y son gente que logró hacer en su quehacer algo universal. ¿Por qué no hacerlo con la música? Efectivamente. Bueno, ha sido un gran gusto, viejo. Decir unas palabras ya finales, hoy sí, para irnos despidiendo, porque ya tengo hambre. Yo también. Una palabra final, Tato, y de veras, qué gustazo. No, Frank, muchas gracias a toda la gente que está participando en este podcast. Los felicito y te felicito, Teddy, nuevamente por esta iniciativa, y sobre todo a la gente que pueda compartir este tipo de iniciativas. Es importante que se empiecen a hacer más, a que sea más nutritivo, a que la gente pueda ver más este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son propuestas, son propositivas, y vamos sobre esa línea. Te agradezco mucho la oportunidad nuevamente, y un saludo enorme a todo tu equipo y a toda la gente que se vaya a topar con este episodio. Ok, bueno, gracias, Tato, y gracias a ti que me ves en cualquier lugar del mundo. Estamos haciendo una comunidad de Voz de País. Queremos integrarnos como nación para rescatar esa identidad tan rica del pueblo salvadoreño. Algo que repite toda la gente es la manera de ser del salvadoreño. Somos muy acogedores, somos personas muy tibias en el sentido del trato humano, y yo creo que nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra manera de ser, de bromear. Por ejemplo, fíjense que yo ahora andaba casualmente esto en la bolsa, fíjense, porque la ocupé. Y entonces estaba en una reunión y la puse aquí a la par, ¿verdad? En la mesa de la reunión. Y entonces cuando la agarré para volverla a meter en la mochila, me dijo alguien: Francisco, anda la regla, dijo. Anda con la regla. Ese sentido del humor es genial. Bueno, nos vemos en otro. Gracias por habernos seguido y les espero en otro. Me jodieron. Anda la regla.